Ahí va, ahora sí. Grabando. Bueno, necesito que todo el mundo entienda por qué hay que descomponer peso 2, que es el peso de esta bola que está sobre el plano. ¿Por qué descomponemos eso? A ver. ¿Tienen en claro eso? No. Porque nosotros estudiamos el movimiento en dos direcciones. Esa es la razón, gente. Estudiamos el movimiento en la dirección X, que es la dirección del plano, la dirección de la cuerda, ¿sí? Del plano inclinado. Ese va a ser nuestro eje X ahora. Y en la dirección perpendicular, que sería el eje Y. Vos lo que tenés que hacer es rotar los ejes en favor del plano. Esto lo explico en el video, ¿sí? Entonces, la única fuerza que no está ni en X ni en Y es el peso. Por eso descompongo el peso, para que esté en X y en Y, que es donde yo estoy estudiando el movimiento. Yo no puedo estudiar el movimiento en cualquier dirección, al azar, así como quiera, ¿sí? Sino que lo tengo que hacer en la dirección indicada, en la dirección que vaya a trabajar. En este caso, ¿es la X o es la Y o son las dos? ¿Por qué me sirve ahora trabajar en las dos direcciones? Y bueno, por todo lo que hago después, porque hay fuerzas que yo calculo en X y hay fuerzas que yo calculo en Y. ¿Sí? En el eje Y está la fuerza normal, porque es perpendicular al plano. ¿Sí? Saliente hacia afuera, porque es el contacto entre la pelota y el plano. Esa fuerza de vínculo normal ya sabemos que es perpendicular a la superficie. Ya lo sabíamos antes. Ahora, como roté el plano, la normal también rota. ¿Sí? Luego, la fuerza de tensión que tira para arriba es lo que hace que esta pelota suba. La cuerda lo va empujando para arriba. Entonces, por eso la tensión apunta para allá. El roce siempre es contrario al movimiento, eso ya lo saben. Por eso es esta flecha azul hacia abajo, hacia la izquierda acá abajo. Y lo que trae confusión, lo que me están comentando es esto, de la descomposición del peso. Bueno, lo explico por única y última vez, porque esto ya está en el video, en el apunte y ahora en esta grabación. Vos tenés que saber que el ángulo del plano inclinado, que es el que se forma acá, es el mismo que se forma entre el peso y el eje Y, que es este de acá, que estoy marcando con el cursor. ¿Sí? Entonces, si este ángulo es alfa y vale, por ejemplo, 20, 30, 40 grados, lo que te diga el problema, bueno, vos tenés que darte cuenta que PI es el cateto adyacente a ese ángulo. ¿Sí? Y que PX, que es este de acá, es el cateto opuesto. Entonces, si es el cateto opuesto, uso seno. Y si es el cateto adyacente, uso el coseno. Por eso, al final de todo, no sé si alcanzo en este video a hacerlo, me parece que no, me parece que lo hago en el otro. Escribo lo de que es coseno y seno. ¿Sí? No, acá está, mirá. Acá está, acá está. El peso en X uso coseno, perdón, en Y, esto es una Y, lo que pasa es que salió media desprolija. El peso 2 en Y es el coseno y el peso 2 en X es el seno. ¿Sí? ¿Y por qué mg? Porque peso es mg. Entonces te queda peso X del 2 o peso 2X, como quieran, peso por seno de alfa. Y peso 2X, perdón, peso 2Y o peso I2, como quieran llamarlo, es peso 2 por coseno de alfa. Y peso es m por g. Escribir peso o escribir m por g es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Está? Entonces la clave es darte cuenta que el cateto opuesto es el X, en este caso, y que el cateto adyacente es el Y. ¿Sí? Por eso siempre vamos a usar en plano inclinado eso de ahí. Si les parece, le doy play al video, ¿sí? Y como esto ya está grabado, bueno, no, mejor lo dejo grabando, así si hay alguna duda me pausan, si hay algo que no entienden, me pausan, lo charlamos y queda grabado. ¿Sí? Vamos a compartir sonido y lo vemos acá en clase. No hay problema, yo esto, de hecho, lo tenía como pensado hacer. ¿Verdad? Bueno, ahí puedo llegar a entender que va a haber otro par de tensiones.
Acuérdense la tercera ley de Newton. A cada acción le corresponde una reacción opuesta e igual. Entonces, si M2 tira de M1, M1 tira de M2. ¿Y cómo eran las fuerzas? ¿Cómo decía Newton que eran? Iguales. O sea, van en lo mismo, pero en sentidos contrarios. ¿Te acordás de eso, Ro? Sí, sí. Buenísimo. O sea, estoy aplicando la tercera ley. Por eso la tensión es la misma. Por eso no le pongo T1 o T2. Directamente le voy a poner T. Lo mismo pasa con la aceleración. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me va a pedir el problema? ¿Qué es lo que me pide un problema típico? Bueno, averiguar la tensión en las cuerdas y la aceleración del sistema. Es como pregunta típica de problemas les podría mostrar las guías de física del CBC o demás, y van a ver que siempre generalmente le van a pedir estas cosas. Pero claro, yo para llegar a esto tengo que hacer un par de cuentas antes. Tengo que hacer un arduo recorrido. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el planteo para M2. Vamos a hacer el planteo de las ecuaciones para M2. Atenti La acá, voy a plantear en X y en Y. En X y en Y. Repasando el video, ¿sí? Yo tenía la tensión que lo empuja para arriba y el rozamiento que tira en contra. Entonces, para M2 voy a necesitar plantear tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Sí? Van a ver cuál es la utilidad de cada uno luego. Entonces, M2 es el que va subiendo voy a por el plantear plano. para el eje X y para el eje Y. Para el eje X tenemos la tensión que lo tira para arriba, que lo acelera, lo empuja, y el rozamiento que tira en sentido contrario, por definición de fuerza de rozamiento, va a ser dinámico, ¿sí? Porque se está moviendo, pero también tengo una componente del peso en contra, ¿sí? Que en el video aparece en verde, ahora lo voy a mostrar, y es la componente X del peso, que se calcula como peso por seno de el ángulo, ¿sí? Y esto va a ser igual a la M2 por la aceleración, ¿sí? Esta sumatoria de fuerzas se corresponde con esto de acá. Voy de vuelta a la pantalla del video y me fijo. Miren esto. Miren acá donde tengo el mouse. Chicos, ¿me confirman si ven el cursor, tipo si ven el mouse, donde lo estoy moviendo? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, joya, gracias. Bueno, entonces, en M2 tengo la tensión que lo tira para arriba, positiva, y tengo dos en contra. La fuerza de roce, que siempre es contraria al movimiento, y PX. PX es la componente X del peso. Ustedes lo que tienen que hacer es agarrar el apunte y repasar brevemente un poquito de trigonometría, seno y coseno, ¿sí? En el plano inclinado, lo que explico es que el ángulo del plano inclinado, por semejanza de triángulos, es este de acá, ¿sí? Cuando vean el video lo van a entender. Entonces, PX y FR apuntan en contra de la tensión, por eso son negativas, ¿sí? Entonces, ahora voy a plantear qué pasa en el eje Y. A ver, ¿se animan a decirme ustedes qué fuerzas actúan en el eje Y? A ver, lo pongo pausa y me lo dicen ustedes. Cuarto eco. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y para la... normal. ¿Cómo? La normal. La normal. Sí, correcto. Y Y la el PI. peso Y el peso en Y. El peso en Y. Exactamente. Exactamente. Entonces te quedaría N menos peso I. Pero esto igual a 0. Porque la aceleración solamente ocurre en el eje X. Se acelera en la dirección de la subida. ¿Sí? No podés tener dos aceleraciones. Acuérdense de eso. No podés tener sumatoria de fuerza igual a M por A en dos direcciones distintas. Eso sería un absurdo. ¿Sí? Tengan presente siempre eso. Vamos a hacer así. Llegar hasta que plantee la ecuación y después nos vamos a ver el ejercicio 18, a ver cómo lo podemos empezar. Te adelanto. Y trigonométrica sirve para descomponer fuerzas. Recuerden que las fuerzas son magnitudes vectoriales y se pueden descomponer. Eso es lo que eso me facilita el estudio del movimiento. Poder descomponer una fuerza en dos componentes perpendiculares, X, Y. ¿Está? Entonces, este rayón acá verde es PX y este de acá es PI, que vos aplicando seno y coseno lo deducís.
¿Está? Yo eso lo doy por sabido porque ya lo vengo diciendo de antes y además acá lo repasé. Pero lo que yo explico en este video, la verdad de la milanesa, es que el ángulo, descomponer en X y en Y, en realidad depende del ángulo que vos estás trabajando. Vos siempre Y va a ser con coseno. Pero hay que tener cuidado con eso, porque depende de los ángulos. Muy bien, dicho todo esto, entonces tengo la fuerza normal que tira para arriba y la componente Y del peso que llega a pasar. Bueno, entonces nos ¿queda claro? Entonces, nos queda peso menos tensión para el que está cayendo, M por A, y tensión menos roce menos peso en X, M por A, del otro que está subiendo. Y en el eje Y, que el que está subiendo, solamente tenía la normal y el peso de 2Y, como ustedes dijeron, pero igualado a 0. Porque en el eje Y no hay aceleración, ni sube ni baja, directamente está compensado. acá tengo las ecuaciones de el movimiento, ¿sí? Decirle que por ahí entre con Gmail. Mandando a alguien al chat algo, está. Entonces, bueno, ¿qué es lo que en el ejercicio 18 y 19 ustedes no tienen que sacar esto. Yo acá elegí explicar este problema porque es el más abarcativo. Es el más global y capaz que el más complejo por unánime decisión de lo que es una ejercicio de dinámica de dos objetos atados a un plano inclinado. Ustedes en el 18 y 19 tienen solo uno. ¿Sí? Entonces vamos a tener que plantearle la ecuación solamente a un cuerpo. ¿Está? Entonces acá, en el video lo que explico es que, bueno, tengo tantas ecuaciones con tantas incógnitas y tengo que resolverlo matemáticamente, como ustedes saben. Sustitución, igualación y demás. ¿Conocen estos métodos, chicos? Gente, hola. Perdón, ¿qué métodos? Método de igualación, sustitución y demás. ¿Conocen esto de matemática? Sí, no me los acuerdo mucho. La igualación creo que sí, los demás no. Bueno, en este video, después véanlo en detalle, se los publiqué, resuelvo utilizando la suma de ecuaciones, ¿sí? Que eso es un método bastante usado y explico por qué lo uso y todo, ¿sí? Yo lo voy a saltear, entonces miren bien cómo voy resolviendo todas las ecuaciones. Al final le pongo datos numéricos, cuánto pesa una masa, cuánto pesa la otra, el ángulo y el coeficiente de rozamiento, y con solamente esos 4 datos se puede resolver todo lo que te pide el ejercicio. ¿Sí? Todo esto colorido que ven acá y decís, yo esto no lo voy a poder entender ni loco, ni loca, tranqui, véanlo paso por paso, que lo voy explicando detalladamente para llegar a poder resolverlo. ¿Sí? No se asusten por todo el bombardeo de colores que está en pantalla, pero vayan viéndolo por partes. Entonces, vamos a ver el 18, ¿sí? Vamos a tratar de plantear el 18. Vamos a la pizarra, una nueva pizarra para nosotros. Esto está siendo grabado, recuerden. Pero no se intimiden, ¿sí? Pregunten, Profe. participen. Profe, una duda. ¿Estas son todas cosas que vieron el año pasado? No. Lo único que vieron el año pasado tiene que ver con saber descomponer fuerzas, ¿vale? Tipo Fx, Fi, Pitágoras. Es que yo no lo vi. Claro, vos tenés. A ver, si vos tenés. Mira, vamos a hacer un pequeño repasito. Si vos tenés una fuerza cualquiera con un determinado ángulo, que se llama alfa, vos la podés descomponer en X y en Y. Eso es lo que explico, ¿no? Este sería el cateto adyacente, el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Y este sería el cateto adyacente. Esto lo tomás como si fueran fuerzas aparte. Entonces, si vos tenés una fuerza así, o el mismo peso en vertical así hacia abajo, pero con los ejes cambiados, tipo que el eje Y vaya para abajo y que el eje X vaya para allá, vos ahí definís este ángulo, ¿sí? Para este peso, y podés hacer lo mismo, descomponés tanto en el eje Y, ¿sí? Acá, y a esto le llamás PI, como en el eje X, y a esto lo llamás PX, ¿sí? Esto era el famoso SOHCAHTOA, que en algún momento lo debes haber visto en matemática. Sí, lo vi en matemática, pero no en física. Claro. Entonces, lo que ocurre acá es que se cumple el teorema de Pitágoras, porque esto es un triángulo rectángulo, aunque esté medio desprolijo, esto es un triángulo rectángulo, en realidad son dos triángulos rectángulos.
y esta es la diagonal, y es ni más ni menos que la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ocurre que el peso al cuadrado es igual a px al cuadrado más pi al cuadrado, lo que te decía Pitágoras. ¿Se acuerdan de Pitágoras, no, gente? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Estamos flojitos, chicos, ¿eh? Hipotenusa al cuadrado era igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿No se acuerdan de eso? Sí, sí, ahora sí. Ah, bueno, esto es lo mismo que esto, solo que ahora uso letras de física. P de peso, F de fuerza, ¿sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bien. Fenómeno. Alguien, por favor, que tenga el 18 a mano, que me lo vaya leyendo, así voy registrando los datos y demás, porque si saco compartir pantalla, creo que se termina la grabación. El Así que, 18 de la guía, ¿no? el 18 de la guía, dale. Sobre un plano inclinado de 45 grados, dos alumnos levantan una caja de 4 kilogramos de masa utilizando una cuerda. Listo, hasta Ah, ahí, ¿qué Guada, fue? Ok. hasta ahí así voy haciendo esto. Entonces, un plano inclinado de 45, me dijiste. Listo, entonces este ángulo es de 45 grados. Este ángulo de acá es de 45 grados. Bien. Una caja de ¿cuánto? De 4 kilogramos de masa. 4 kilogramos de masa. Bien. Entonces, el ángulo es de 45 grados. Una caja de 45, o sea que de 4 kilos, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, 4. 4 kilos, listo. A través de una cuerda. Levantan una caja a través de una cuerda. Bien. Dibujemos una caja. Y le atamos una cuerda. Vamos a seleccionar una cuerda. Atamos una cuerda y la levantamos para arriba. O sea que la están levantando o qué dice. Claro, dice, sí, levantan una caja de 4 kilogramos de masa utilizando una cuerda. Listo, entonces el sentido del movimiento es hacia arriba. ¿Sí? Así voy a elegir el eje positivo X. Siempre en favor del movimiento. Y perpendicular, roten sus cabezas, va a estar el eje Y. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Porque es clave esto, ¿eh? No, listo. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Ah, ¿qué fuerza mínima deben ejercer para moverla hacia arriba? Bien, vamos con eso. Fuerza mínima para mover algo. Bueno, ya hemos hecho ejercicios en donde nos pedía sacar la fuerza mínima para hacer mover un auto o lo que sea, ¿no? ¿Se acuerdan un poco con qué tenía que ver eso? ¿Cómo La lo, fuerza de rozamiento estática. la fuerza de rozamiento estática, fenómeno, es verdad, es verdad. O sea que esto tiene que igualar la fuerza de roce estática. Pero acá voy a tener un problemita, Cande. El problemita, No está el coeficiente. claro, Ah, claro. igual yo como no lo había, o sea, igual después vi que habías hecho un comentario sobre eso diciendo como que no había rozamiento o algo, entonces yo lo puse como igual a 1, no sé. O como que no contaba, no sé, ¿no? Claro, claro, porque si No no es hay igual, rozamiento, si no me dice sí. nada del rozamiento, entonces no tengo fuerza de roce. Pero Claro, o sea, como que no cuenta, sí. no Sí. cuenta, claro. Imagínate que es un plano de hielo, qué sé yo, que el rozamiento es nulo. Entonces no tengo que igualar el roce porque no hay roce. Voy a tener que igualar otra cosa. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, para eso está el deseo. El peso. El Exactamente. peso. El peso en X. Entonces, clavo sistema de referencia, clavo los ejes, X e Y, y voy a dibujarle las fuerzas. ¿Sí? No hay ninguna referencia sobre el rozamiento en este problema. Guada, fíjate si después lo agrega. A ver, termina de leer el problema. Perdón. ¿Qué Uh, fuerza ejercen si la caja adquiere una aceleración de 0,2 metros segundos al cuadrado? bien.
0,2. Perdón, justo salió mi perro por Sí, sí, a sí, no hay caminar. ¿Lo problema. leo de vuelta por las dudas o se entendió? No, se entendió, se entendió. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Alguna pregunta ¿En la más? consigna? Sí, Sí, la C. Leo también la C. sí, dale. Ok, si cambian el material de la rampa Ahí por va. un cartón corrugado, cuyo Ahí va. coeficiente de rozamiento con la caja es de 0,3, ¿qué aceleración adquiere el objeto si se le aplica 50 newtons? Perfecto. ¿Ves, Cande? Recién en el C te mete en rozamiento. Recién en el C. Sí, Si sí. se le aplica una fuerza de 50, me dijiste, Guada, Sí, sí, de 50. listo. Ahí copié los datos y la incógnita, entonces. ¿Sí? En la B no llegué a registrar la incógnita, después lo vemos. Pero vamos con lo primero. Entonces, atenti acá, gente. Quiero hacerlo interactivo. Yo hago preguntas, ustedes me van contestando y lo vamos completando. Yo le voy a poner el nombre a los ejes, como siempre hago. ¿Sí? Dijimos que este va a ser el eje X, positivo para allá, positivo para acá. Me quedan 10 minutos. Sí, creo que voy a llegar. De última nos reconectamos y lo completamos. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre esta caja que estoy empujando hacia arriba con una cuerda? La fuerza de tensión Sí, correcto. ¿Para dónde va? para la derecha, ¿Así? en el eje X. Ah, No, eje X. en el eje X. Bien, 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 bien. Perfecto, Romy. O sea que la tensión es esta de acá. Vamos a ponerle T. Muy bien. ¿Qué otra más? El peso El peso, ¿para dónde apunta? para abajo. Siempre Hay que vertical descomponerlo. y hay que como efectivamente. Tiene que salir bien vertical. Qué bueno que tengo flechas y qué bueno que tengo colores. Sobre todo para ustedes. Peso y hay que descomponerlo. ¿Qué otra fuerza hay? Hay una La más. normal. La normal, exactamente. ¿Por qué? Porque está apoyado con el plano. ¿Sí? Vamos a dibujar la normal con verde. ¿Para dónde apunta la normal? Para la, o sea, la I para arriba. Eso. Bien, Cande. ¿Todo el mundo entiende por qué la normal apunta para ahí? ¿Hable ahora o calle para siempre? Excelente. Entonces, no hay roce, entonces no lo dibujo. ¿Sí? Pero, como dijo Romy, vamos a tener que descomponer esto. Porque esta fuerza contribuye a esta parte, ¿sí? Que la voy a tomar como si fuese una fuerza distinta, y a esto le pongo peso en I, porque estoy en el eje Y, y perpendicularmente proyecto en X, y esto me da la componente X del peso. No sé si lo dije con estos términos, pero descomponer una fuerza es proyectarla, gente. Proyectarla en una dirección. Es como proyectar la sombra de algo en la pared, ¿viste? Y dibujar un segmento que dibuje la sombra. Bueno, es más o menos lo mismo. Alumbrar de distintos lados y eso es, en definitiva, descomponer. Este es el ángulo alfa, por lo que expliqué de semejanza de triángulos, y ya tengo todo servidito. Entonces, si yo quiero hacer una fuerza mínima a través de la tensión, ¿no? Como que yo estoy tirando de esta cuerda, yo tengo que hacer esta tensión, ¿sí? Mínimamente para que se empiece a mover. ¿Cuánto tiene que valer la sumatoria de fuerzas? Mínimamente para que se empiece a mover. ¿A qué lo igualo? ¿Qué ley uso? Masa por aceleración. Sí, muy bien. ¿Y cuánto tiene que valer la aceleración? Para que esto empiece a moverse con MRU. Esa es la clave. Me está pidiendo un MRU. ¿Se acuerdan que lo hicimos antes también? Con el ejercicio de empujar el auto. Que ahí sí calcularon la fuerza de roce estática. ¿A qué se igualaba la sumatoria de fuerzas?
¿Cero? Mínimo. A 0, exactamente. Mínimo, es el caso límite. ¿Sí? O sea, quiero que la aceleración valga 0. Que se empiece a mover con MRU. En el MRU la aceleración vale 0. ¿Cómo les cuesta guardarse esa info? Acordate, no hay aceleración, es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. No hay aceleración, es porque la suma de fuerzas da 0. Entonces la fuerza mínima va a tener que ver con esto, con hacer el mínimo esfuerzo posible. Entonces la suma de fuerzas tiene que ser 0. La tensión tiene que compensar al peso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto me quedaría entonces así? T menos peso X igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿El resto? Sí. Bien. Entonces, tensión es igual al peso en X. Y esta tensión es la fuerza mínima que tengo que hacer. ¿Sí? Esa es la fuerza mínima que tengo que hacer. O sea, imagínate que de este lado tengo a alguien que está tirando, ¿sí? De la cuerda. Estoy tratando de hacer un dibujo, pero me está saliendo un mamarracho, ¿sí? Imagínate que hay una persona que está tirando de la cuerda, ahí está un poquito más legible, ¿sí? Vamos a poner una plataforma por si no se cae. Ahí está. ¿Está? Entonces, la fuerza mínima que tengo que hacer para allá tiene que ver con esto de acá. Entonces, hay que calcular PX. ¿Cómo calculo PX? Bueno, por trigonometría, lo que estamos diciendo, el peso en X es el peso por el seno de El alfa. seno de... Sí, señora. Sí, señora. Peso por seno de alfa. Y peso es M por G. Peso es M por G. Es la fórmula general del peso. Yo tengo la masa, así que lo voy a poder sacar. Entonces, la fuerza mínima, si quieren lo ponemos así, la fuerza mínima que hay que hacer será igual a M por G, que es esto, por el seno de 45. ¿Sí? Tomen la calculadora y hagan 4 kilos, 4 kilogramos, por 39,2 newtons. ¿cuánto? Espérate. 39,2 newtons. 39,2. Bien, espérate que lo anoto así, que me quedé sin lugar. 39,2 newtons. Gracias, Romy. Ahí va. Espérate que ahora achico un poquito la letra. Ahí va, perfecto. Vieron que ya estoy dominando mejor este arte, ¿no? Estoy más rápido. Digan que sí. 39,2 newtons. Ahí está. ¿Se entendió el planteo? Fuerza mínima, sumatoria de fuerzas igual a 0. No importa cuándo leas esto. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. Guada, ¿me lees la consigna de vuelta, please? ¿La ves? Sí, acá. ¿Qué fuerza ejercen si la caja adquiere una aceleración de 0,2 metros segundos al cuadrado? Ah, bien. Bueno, el caso es, ahora sí se aceleró. ¿Sí? Entonces ahora sí, la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Y ahora me está diciendo qué fuerza están ejerciendo. Bueno, voy a tener lo mismo acá. T menos peso en X, ahora va a ser igual a M por A. Porque me está diciendo que ahora sí se acelera. ¿Sí? Entonces, el peso pasa a sumar, peso en X pasa a sumar, y ahí voy a poder calcular la fuerza. Ustedes podrían ponerle F porque es una fuerza que está haciendo alguien. Yo le pongo tensión, ¿saben por qué? Porque de la caja está tirando la cuerda. ¿Sí? El chico o la chica, lo que sea, a través de la cuerda. ¿Entienden por qué le pongo T de tensión? Porque son las fuerzas sobre la cuerda. Perdón, sobre la caja, sobre esta masa. Por eso pongo tensión. ¿Sí? Yo sé que ustedes habrán dicho, pero si está haciendo la fuerza a una persona le poníamos F, de fuerza externa. Es verdad. Pero la cuerda transmite esa fuerza. Y se llama tensión. Y entonces acá reemplazo. 4 kilogramos por la aceleración, que me la está dando de dato ahí en la consigna.
metros sobre segundos al cuadrado, ojo a las unidades, más el peso X. Y el peso X ya lo habíamos sacado. Me daba 39,2 newtons. ¿Sí? Hagan la cuenta. 0,840 da esto, ¿no? Lo estoy haciendo mentalmente. Si quieren corroborar la cuenta. Sí, 40. Genial. Bueno, terminamos justo, mira, menos de un minuto. Quedó todo grabadito, perfecto. Les va a servir esto de material. Tomen todos estos videos, por favor, mírenlos, porque lleva trabajo hacerlos, ¿sí? Mírenlos y completen los otros ejercicios. En este caso sería el 19. Y bueno, eventuales para el próximo martes. ¿Ok? Detener grabación. Gracias por su participación. Hernán, después mandame los presentes. Y bueno, buena semana Dale. para todos. Bye, bye. Chao, Diego. Chao, Gracias. chicos. Chao, gracias. Adiós. Chao, 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 chao.